Mi Gym en Casa, episodio 22. Bienvenidos una semana más al podcast de Mi Gym en Casa. Soy Sergio de migymencasa.com y bueno, daros la bienvenida a otro nuevo episodio, otra semana más, al podcast de donde hablamos de, pues ya lo sabéis, de entrenamiento y de alimentación. En el entrenamiento nos basamos fundamentalmente en lo que puedes hacer en tu propia casa, sin apenas material o allá donde sea, ya sabéis, por la calistenia, sobre todo ejercicios de fuerza. Y lo que es más cardio o acondicionamiento físico, pues carrera minimalista sobre todo, pero también ejercicios como saltar a la comba, burpees, también hemos tocado el remo, ese tipo de cosas. Y en alimentación, pues lo relacionado con la dieta paleo, pero sin movernos locos y buscando respaldo científico. Bueno, el episodio de hoy es muy especial porque esta semana hace un año que empezó el proyecto de migymencasa.com y bueno, pues quiero hacer un repaso al contenido más importante que he tratado este año en el blog. Bueno, al más importante y al que más os ha gustado. Pero antes de empezar con eso, os voy a contar unas novedades que hay en la web o en el blog o en el podcast o lo que queráis. A ver, lo primero de todo, bueno, no os voy a maltratar leyendo ningún artículo hoy, ni nunca más, porque por petición popular, una de ellas, las que os voy a leer a continuación, ya no habrá más artículos leídos. Muchas gracias por esos espontáneos aplausos. Y bueno, os voy a leer el mensaje que me deja Gro, un nick un poco curioso. Me dice, para hacer más ameno el podcast, mejor no leas artículos, dale otro formato, lo que sea, pero no lo leas. Imagina qué atractivo un podcast en el que un tío lee un artículo un buen rato. Dice, me encanta el podcast, salvo las lecturas. Deja el link al artículo y ya lo leeré yo si me interesa, a mi ritmo. Gracias. Pues gracias a ti por el feedback, por lo que me has comentado. La verdad que llevas razón, llevaba tiempo dándole vueltas a la idea. Y bueno, ya me voy viendo un poco más suelto y bueno, pues oye, aunque cometa algún error y pasen cosas como esta, cosas así, toses y cosas de esas que si tengo que estar cortando cada 2x3 cada vez que me quedo pillado, pues sería interminable la producción del podcast. Pero bueno, aunque pasen estas pequeñas cosas, pero creo que resulta más interesante, como bien dices, directamente contarlo de viva voz, ¿no? Y no estar ahí leyendo, que es bastante muermo, así que lo entiendo. Así que a partir de ahora ya no hay más lecturas. Otra cosita. También por petición popular, en concreto Jesús de Gran Canaria, os he puesto un botón para que hagáis las preguntas. La tenéis en la sección de podcast. Si estáis en el ordenador, arriba a la derecha en el menú pone podcast, le dais ahí. Y si estáis en el móvil, cuando vais bajando salen un fondo negro, unas rayitas blancas sobre fondo negro, y ahí es el menú, ahí tenéis podcast, y ahí en esa página sale el dibujillo del muñeco con el micrófono así levantándolo. Y debajo de eso tenéis el botón verde, es un botón verde para grabar. Le dais ahí, se graba, me llega por email y así os lo pongo en el podcast y oye, pues como que tiene más gracia, ¿no? Si se escucha otra voz diferente. Vale, recordaros, no os enrolléis mucho porque son 90 segundos, 1 minuto y medio. Entonces si os ponéis a enrollaros mucho, pues igual luego se os corta y... Vale. Y última novedad. Para celebrar que esto lleva un año adelante... Perdón. Vamos a pasar a 2 podcasts a la semana. Gracias de nuevo. Me vais mandando bastantes preguntas y entonces, pues oye, aparte de contestaros por mail, en el podcast pues me explayo más en la respuesta y de esta manera, oye, pues también le llega a más gente y si tenéis dudas parecidas, pues oye, pues eso que os ayuda. Entonces, normalmente haré un programa sobre una temática que antes era una lectura de artículo, pues tratar el tema en concreto sin leerlo. Luego la siguiente será resolver dudas
y la siguiente pues será una entrevista, ¿vale? Intentaré llevar esa cadencia, pero bueno, puede variar. A lo mejor si viene justo cuadra una entrevista que es alguien muy interesante y tal, oye, pues la metemos o lo que sea, ¿vale? Eso, en principio, es la idea que llevo, pero ya sabéis que pues las ideas luego se van modificando sobre la marcha. Entonces, bueno, pues entonces hoy es lunes, que es cuando publico esto. Sabéis que este jueves vais a tener otro programa con dudas, ¿vale? Pues nada más, vamos con el programa en sí, digamos, con el cuerpo del contenido. A ver, como os he comentado antes, este programa trata sobre todo el contenido más interesante que he publicado este año. Entonces, en el blog, en el proyecto este que es Mi Gym en Casa, que ahora es podcast también. Entonces voy a separarlo en las propias categorías que tiene el blog y así pues trato tema por tema y está todo un poco más ordenado, ¿vale? Primero, alimentación. Tengo que empezar esta parte con la cita que encontraréis en el apartado de alimentación en el blog porque me parece fundamental, sobre todo en esta materia, que dice lo siguiente: la mitad de lo que se os va a enseñar como estudiantes de medicina dentro de 10 años se demostrará que estaba equivocado. El problema es que ninguno de vuestros profesores sabe qué mitad es. Esto lo dice el doctor Sidney Barwell a sus estudiantes de medicina de Harvard Medical School. Pues eso, que yo os puedo contar aquí una cosa muy novedosa y tal, y un estudio que ha salido, y seguramente dentro de 10 años pues esté equivocado. Bueno, seguramente, no lo sabemos, ¿no? Pero que cogéis las cosas con pinzas. Muchas veces lo que tenemos como sociedad o lo que se cree que es lo mejor, o mismamente en medicina, pues de repente ya se sabe que, o sea, empieza a haber evidencia en contra de eso, y hasta que se adopta pues también pasan bastantes años. Entonces pues ya sabéis que entre esto y lo que tarda en adoptarse como dentro del mundo médico o científico, llámalo como sea, pues ya sabéis que lleva tiempo. Entonces, bueno, no con esto quiero quitaros las ganas de que dejéis de escuchar esto ni interesaros por estudios científicos o cosas de nutrición, pero bueno, tened en cuenta que las cosas, que verdades absolutas hay muy pocas, y mucho menos en el campo de la nutrición. Bueno, y dicho esto, como un disclaimer, bueno, el artículo que más éxito ha tenido en alimentación fue el que habló sobre el estudio de Kitaba, que es el episodio número 2, que os lo leo. Vamos, os lo leí en su día, que lo tenéis ahí en los podcasts si lo queréis escuchar completo. Pero bueno, es como un estudio, bueno, es una alimentación paleolítica, digamos, porque no tiene productos procesados. Son unos habitantes de una isla en el Pacífico que no tienen rastro de enfermedad cardiovascular. Y la gracia de todo esto es que el 70% de lo que consumen son carbohidratos. Bueno, a través de frutas, pero sobre todo de una especie de patata, una especie de tubérculo. Entonces es como, coño, parece que el low carb mola, ¿no? Y que es más y más paleo, y que el problema de la insulina y la diabetes viene por el exceso de carbohidratos. Ah, pues mira, ahí tienes el estudio de Kitaba, una población que no tiene esos problemas, esas enfermedades, pero que consume el 70% de carbohidratos. Entonces es un poco como, coño, pues entonces son los cereales, es el exceso de carbohidratos. Ahí está un poco la incógnita, ¿no? Alguno de vosotros me decía a raíz del episodio que hablamos con Jorge García de Ings sobre el colesterol, que es que no hay que demonizar los carbohidratos, y es verdad, o sea, parece ser que unos son mejores o peores que otros, pero bueno, ahí lo dejo, otra incógnita más. Otro artículo, la fructosa en los alimentos. Este está bastante chulo, me gusta bastante porque os cuento otra cita que es bastante definitoria de lo que significa esto. Lo dice el doctor Robert H. Lustig, profesor de pediatría en la división de endocrinología de la UCSF. Bueno, este es un crack que, bueno, hace bastantes conferencias sobre la obesidad infantil y el azúcar y tal, y viene a decir: cuando Dios creó el veneno, lo empaquetó con el antídoto. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. En resumen, que la fructosa es mala de por sí, digamos, la que encontramos en el azúcar, que es mitad glucosa y mitad fructosa, pero que la fructosa que encontramos en una fruta, en una pera, por ejemplo, tiene tal cantidad de cosas beneficiosas, fibra, vitaminas, minerales, tiene tantas cosas que no es mala por sí, ¿vale? Entonces, aquí una vez más se trata de comer alimentos
y no comer nutrientes. O sea, de que la fructosa que la ingieres en fruta está ok, está perfecta, y la fructosa que ingieres en forma de pues alimentos procesados, helados, yo qué sé, ese tipo de alimentos, pues no está tan ok, ¿vale? Ese resumen. Otra cosita, fructosa y miel. Fructosa y miel. Son dos artículos, una serie de artículos hablando en concreto sobre la miel. Bueno, los que habéis leído el artículo ya, cuando salió en su día, sabéis que bueno, yo tengo unas colmenas a modo de hobby y me interesa bastante este tema. Entonces, pues, bueno, a modo de resumen de todo esto, ahí tenéis cómo recolectan las abejas la miel, cómo se saca y tal, qué miel es buena y qué miel es una full y no merece la pena comprarla. Ahí tenéis todo en el artículo. Bueno, os lo voy a resumir para no dejaros ahí con el intríngulis. Digamos que la miel que se solidifica con el frío se queda dura, está bien porque no está pasteurizada. La del súper que mueves así, aunque sea invierno, se mueve para todos los lados, pues eso no merece la pena porque está pasteurizada. ¿Por qué? Porque la miel es gran parte de fructosa, pero también tiene glucosa y un montón de vitaminas y aminoácidos y enzimas, que es lo que hace que es lo que le da la gracia a la miel, ¿no? Si no, al final sería pues como azúcar o sirope de maíz. Entonces, ¿qué es lo que la fabrican las abejas en sus mandíbulas y tal, con sus jugos y tal? Si os interesa el tema, el artículo lo trato en profundidad. Más cositas. Bueno, aparte del estudio de Kitaba, también hablé de más dietas ancestrales. Esto suena un poco esotérico. Como en el antiguo Egipto, que hubo un estudio hace bastantes años ya, en el que salía un grabado que a un faraón le daba, un faraón o un noble, creo que era un noble, le daba una especie así como de jamacuco ahí, se quedaba tieso y salía así el grabado, el hombre así echándose la mano al pecho, la gente así echándose las manos a la cabeza, muy gráfico todo. Y se especula que fue el primer infarto documentado, ¿no? Hace 4.500 años. Dicen esto porque en las momias encontradas de esa época encontraron aterosclerosis, que es las capas de ateroma en las paredes de las arterias coronarias que hacen pues que la cosa posiblemente acabe en un infarto. Digo posiblemente porque precisamente también hablé de los Masái, que es una población de pastores que casi consumen solo carne y lácteos, que tienen aterosclerosis pero no tienen enfermedad cardiovascular. Entonces por eso que es todo tan gris y tan complicado. Pero bueno, pues eso, que lo sepáis también. Parece ser que esta gente no tenían enfermedad cardiovascular debido a un altísimo nivel de actividad física que tenían. Bueno, pues como eran pastores, estaban por ahí todo el día para arriba y para abajo. Pero aparte de eso, tienen una especie de, cuando son una época de su vida, que son guerreros, que tienen una dieta más exclusiva de carne y lácteos, una especie de yogur que hacen ellos, pero tienen más nivel más nivel de actividad físico todavía, ¿no? Que en su día a día normal. Entonces, pues eso, parece ser que la actividad física les protege de que la aterosclerosis se convierta en enfermedad cardiovascular. Bueno, y como colofón apoyando todas estas hipótesis del ejercicio físico, está el estudio Super Train Me, que os recuerdo es el que una persona, David Moronta, un judoka en concreto, se pone a comer ahí en el McDonald's un mes entero imitando el estudio americano que se llamaba Super Size Me, y bueno, pues realmente consigue contrarrestar en gran parte los efectos nocivos de ese tipo de comida, y aparte de la ingesta calórica salvaje que dobla sus necesidades. Que por cierto, David, si os acordáis, está pendiente la entrevista con él y no tardando mucho la tendréis en el podcast. Estos son los episodios que considero así más relevantes y que más feedback me han dado. Y bueno, pero si queréis más, pues en la parte de alimentación tenéis ahí todos al completo. Venga, otra parte. Acondicionamiento físico. Aquí la cosa se pone menos científica, aunque también tiene su miga y sus estudios. Imprescindible el artículo que hablo sobre entrenamiento de alta intensidad o HIIT. Que por cierto quiero sacar varios artículos en profundidad sobre estos temas, sobre alta intensidad, diferentes tipos de alta intensidad y todo eso. Digamos que parece ser que es igual de seguro que el entrenamiento a ritmo medio alto. Ahí tenéis un estudio que lo corrobora encima con personas con enfermedad cardiovascular que se liaron ahí a hacerles este tipo de entrenamiento. Y bueno, lo podéis hacer pues con carrera a pie, con bici, con lo que os dé la gana. Y en este apartado también tenéis, pues lo que os he comentado muchas veces, burpees, que son estos ejercicios que puedes hacer en el sitio, que es como echarte cuerpo a tierra,
levantarte haciendo como una flexión, sentadilla, salto, vuelta al suelo y así. Y la verdad que son bastante cañeros. Si no habéis hecho nunca, con 3 series de 10 podéis empezar a probarlo. ¿Qué más cositas? Saltar a la comba, que también lo podéis hacer descalzo. Ahí tenéis toda la información. También otra cosa que puedes hacer en la calle, los gasers, que son una especie de sprints con cambios de dirección. Vas a toda velocidad, creo que son 50 metros, tocas el suelo, cambias de dirección 50 hasta que hace 200 en bloques de 50. Esto viene de la gente de fútbol americano. Más cositas en este campo. Si estás empezando de cero, echa un ojo al plan para empezar a correr. Te voy a contar cómo empieza un plan y ya si te animas, pues ahí tenéis también el enlace. Empiezas con 5 minutos andando y luego haces 6 series de 2 minutos a trote y descansando otros 2 minutos andando, ¿vale? Y ahí podéis empezar. Ese es el plan para empezar a correr. Ahí tenéis luego las siguientes progresiones y más información al respecto. También hay un grupo en Facebook sobre esto, pero está un poquillo muerto. Os apuntáis, pero luego no decir, está entrenando y tal. Yo creo que os apuntéis, pero luego no salís a correr, no sé yo. Bueno, también tenéis planes para preparar una sesión de surf, por ejemplo, con la máquina de remo, o un plan para nadar, orientado a principiantes, etcétera. En la parte más científica de este asunto traté el tema de la salud ósea. Si has pasado ya de los 40 años y sobre todo si eres mujer, obligatorio que le eches un vistazo. También es interesante si haces ejercicios de bajo impacto, digamos como bici. O sea, me refiero a que no recibes un impacto como en la carrera. O haces carrera de mucho fondo, que al final tienes un impacto pero es bajo. ¿Sabes? Con muy poquito más de añadir en el entrenamiento consigues mayor densidad ósea y por lo tanto, oye, pues si haces el ejercicio como salud, pues digamos una mayor densidad ósea, menos posibilidades de tener fracturas cuando vas pasando de edad, bueno, o cuando tienes una caída, aunque no vayas pasando de edad. Otro apartado, minimalismo. Esta sección estaba al principio dentro de lo de acondicionamiento físico, pero como veo que os ha gustado, bueno, y a mí también me gusta bastante, pues se ha ganado una sección aparte. Bueno, aquí imprescindible el artículo sobre correr descalzo, donde encontraréis pues información sobre cómo hacer la transición, técnica de carrera, la cadencia. Si no lo habéis tocado, os recomiendo empezar por ahí. Y luego dentro de esta sección pues hay análisis a diferente material. Hay desde unos calcetines que son para correr, no para correr con ellos con los zapatos puestos, sino unos calcetines a secas, unos zapatos, y la verdad que les hago test un poco así cañeros de cambios de dirección, los gases que no os he comentado antes, también correr con ellos. Entonces pues oye, es la gracia que tiene este tipo de calzado. Si corres con calzado minimalista o descalzo, pues con cualquier calzado que sea cero drop, digamos que puedes correr, ¿no? Y hacerle este tipo de perrerías. Bueno, ahí en el apartado de minimalismo los tenéis todos. Y también hay un estudio sobre cambios producidos en la técnica de carrera al correr descalzo, que hablamos con el autor, con Marcos, uno de los autores, en el episodio. Dejadme que lo mire porque se me ha ido y no sé qué episodio era el que hablamos de esto. Ahora mismo lo cuento. Bueno, y con esto finalizamos ya el apartado de minimalismo. Mira, en el episodio, se me ha ido la pinza, 16, ¿vale? En el episodio 16 del podcast tenía una entrevista con el autor de estos estudios y hablamos sobre él, pues sobre los resultados y tal. Bueno, está curioso. Si os interesa este tema, está curioso. Bueno, y el último apartado, y no por ello menos importante, la calistenia, que son aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo en cualquier lado. Simplemente con tener una barra pues puedes hacer prácticamente ya de todo, y encaja perfectamente pues con un poco con la filosofía, ¿no?, de entrenar en casa o en cualquier sitio. Bueno, a destacar en esta sección el repaso técnico de los ejercicios básicos. Tenéis flexiones, tenéis remo invertido o remo en la barra o dominadas australianas, llamarlo como queráis. Son los dos básicos, uno de tirar y otro de empujar, ¿vale? Es lo más básico que podéis hacer. Si no tenéis una barra, os insisto en que compréis una barra, la que sea, de esta del Decathlon, que se gira y por presión se encaja en la puerta, o si tenéis una en la terraza o un sitio bueno para ponerla, una en condiciones fijada a la pared, ¿vale? Lo que sea. Pero es bastante recomendable para poder hacer ejercicios de tirán principalmente. Más cositas. También hablamos de dominadas, que es el ejercicio estrella, digamos, de calistenia en la parte de tirar. Y uno no tan básico, también he hablado de subir la cuerda.
un ejercicio ya bastante cañero, pero que mezcla potencia con fuerza y la verdad que a mí me encanta. Bueno, dentro de este apartado de estos movimientos traté algo de planificación, que es como el ciclo SSC, que es Steady State Cycle, que es como ciclo estático o algo así, que digamos que básicamente haces siempre el mismo entrenamiento. Al principio te cuesta mucho, luego te cuesta menos y luego te cuesta poco. Entonces, pues como te cuesta poco, digamos que es una especie de descarga de la carga que estás haciendo, una descarga dentro del... Entonces, es una progresión lineal, pero digamos que tu adaptación a esa carga hace que tengas una descarga incluida en el entrenamiento. Entonces, cuando llegas a esas 2 semanas que ya vas sobraete, pues vuelves a incrementar la carga y así sucesivamente. Ahí tenéis el artículo en concreto y donde profundizo en el tema. También hay un artículo que es el que más éxito ha tenido, yo creo, de esta sección, que es cómo aumentar tus dominadas en 3 meses. Es un planning, vale también para fondos, para flexiones, y la verdad que va bastante bien. Yo subí de 16 a 24 dominadas en 3 meses y yo creo que es una cosa bastante maja. Más cositas. Bueno, si aún no eres capaz de hacer dominadas, también hay otro artículo que es consigue tu primera dominada, que merece mucho la pena. Si estoy aquí contando cómo subiré dominadas pero no sois capaz de hacer ninguna, pues oye, con ese artículo y con paciencia y constancia vais a conseguir sacarla. También una cosa clave, la posición de las escápulas en los ejercicios de calistenia, que es donde hablé de cómo colocar las paletillas, el omóplato, en los diferentes ejercicios. Es algo bastante clave porque va ligado al hombro, y haciéndolo bien el gesto y fortaleciendo esa parte también del movimiento, lograremos quitarnos bastante dolores de hombro. Bastante relacionado los dolores de hombro con mala ejecución de estos ejercicios. Bueno, para finalizar esta sección os recuerdo que estoy haciendo un libro sobre calistenia, que yo soy el que se encarga de los dibujos, con Geray Alonso, que tiene un canal de YouTube, todas las semanas publica vídeo, en el que, bueno, el artículo Historia de la calistenia, que también lo tenéis ahí, formará parte de la introducción. Espero que a principios de 2017 lo tengamos listo, pero estamos apretando ahí las clavijas a ver si somos capaces de sacarlo antes de Navidad. Así se lo pedís a los Reyes Magos este año. Bueno, y por último, había dicho el último, pero no es el último, porque el último es el podcast, que bueno, ya llevamos medio año emitiendo aquí cada vez de forma menos cutre. A ver, aquí os tengo que hacer un recordatorio para los que me escucháis a través del móvil y que no tenéis bajada ninguna aplicación de podcast y eso. Os recomiendo hacerlo, porque ahora además que va a haber dos podcasts a la semana, digamos que con una aplicación de estas pues te avisan ellos cuando se publica el podcast, no tienes que estar mirando el correo, y creo que es bastante más sencillo. Entonces, si tenéis un iPhone, pues ya sabéis que desde iTunes lo podéis hacer, y si tenéis pues un Android normal y corriente, desde la aplicación de iVoox o desde cualquier otra aplicación de podcast, pones en la tienda de... ¿Cómo se llama la tienda de Android? Play Store, ¿no? Pones ahí podcast y te salen diferentes aplicaciones. Yo uso Podcast Republic, no sé, me parece bastante cómoda, pero bueno, también en iVoox, pues oye, la gracia que tiene que podéis comentar y tal, aunque tiene algo de publicidad a veces, pero bueno, podéis comentar y darle al me gusta, que siempre agradezco y viene bien. Y por eso, así simplemente cuando se publica automáticamente lo vais a tener ahí y os va a avisar. Y eso es una ventaja, yo creo. Bueno, en cualquiera de estas opciones que os he dicho, le dais a buscar, ponéis mi gym en casa y os aparecerá, ¿vale? La suscripción. Ahí no tenéis que pegar el feed ni nada de eso, que parece, vamos, en la mayoría de las que he probado ya no hace falta estar pegando el feed, que es como el trocito, ese cacho de enlace que os pongo en la sección de podcast. Bueno, los 3 episodios que más me han gustado, bueno, no, que más os han gustado a vosotros durante estos primeros meses de andadura han sido el número 1 indiscutible, la entrevista con Jorge García Dings, la gran mentira del colesterol. Imprescindible si te preocupa el colesterol o sencillamente tu salud. Ahí está genial. La verdad que estuvimos hora y pico hablando y tratamos al final casi todos los temas relacionados con la salud, y muy interesante y da que pensar. La verdad que es recomendable 100%. En el número 2, la charla con el doctor Paris Fernández, que el episodio se llama Antes de empezar con la dieta paleo. Le vamos a liar ahí a quitar cereales de la alimentación, a ser ahí muy puristas, pero si resulta que luego otras cosas las hacemos mal, pues vamos apañados. Entonces primero vamos a ver lo más básico, digamos, de salud y de alimentación, y luego ya si acaso nos ponemos a hilar fino con la dieta paleo
o con lo que queramos liarnos. Mola porque tiene bastante que ver lo que habla Jorge, sin tener nada que ver con lo de paleo ni nada de eso, con lo que comenta Paris en su entrevista. El tema de, hacer ejercicio, tomar el sol, tener lazos, ¿no? Familiares, amigos y disfrutar con ellos. La verdad que es curioso porque sin ser el mismo movimiento, digamos, coinciden en la mayoría de cosas y no sé, está muy bien. Bueno, y cerrando el podium, tenemos la entrevista con el gran Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que si estés en este mundillo también tiene un podcast totalmente recomendable. Bueno, y en la entrevista en concreto con él hablamos de alimentación y estudios científicos. Pues lo que he comentado un poco al principio del episodio, lo difícil que es decir, decir verdades absolutas y sacar verdades absolutas, ¿no? La verdad que merece mucho la pena, es un máquina y también os lo recomiendo. Y os voy a contar el cuarto, que aunque no está en el podium, pero le tengo mucho cariño al episodio. Bueno, y a la persona en concreto, a Nacho Rubio de Spartan Gourmet, que es un crack, que fue de los primeros invitados que vino al podcast y en el que hablamos así, pues, de la dieta paleo, pero sin radicalismo, ¿no? Con relajación. Y mola porque tratamos de recetas, hablamos un poco de cómo lo hacemos nosotros y, no sé, es un episodio distendido, pero que podéis sacarle mucho jugo. Y bueno, y también me gusta porque tiene mucho que ver con la filosofía que intento transmitir desde aquí, ¿no? Que este enfoque de alimentación evolutivo, dieta paleo y tal, me cuadra bastante, ¿no? Tiene bastante lógica, pero tampoco hay que volverse un talibán ni volverse loco. Entonces, pues oye, mola, está bien. También os recomiendo que le echéis un vistazo. O una oreja, jaja. Bueno, pues yo creo que ya está todo por hoy. Bastante, no sé si os ha gustado más o menos. Espero que os haya gustado más que la lectura. Aunque pues mientras vaya cogiendo práctica con esto de hablar aquí solo delante del micrófono, pues todavía me quedo un poco pillado a veces. Pero bueno, os pido paciencia y poco a poco esto irá mejorando a la fuerza. Ya que ahora con 2 episodios a la semana, pues no va a quedar otra. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar ahí leyendo y escuchando. Y espero que durante el próximo año sigan resultando interesantes los artículos y los podcasts. Por cierto, ¿de qué queréis que vayan? Hacedmelo llegar desde el apartado contactar, ¿vale? De migymencasa.com. Ahí en la web le dais a contactar, escribís ahí un poquito y me llega directo. O si tenéis preguntas, lo podéis grabar desde el botón ese de grabar, el botón verde en el apartado de podcast, ¿vale? Así no tenéis que andar escribiendo. Más cositas. A ver, ya me están llegando bastante volumen de consultas, de comentarios que me hacéis. Si por favor me lo hacéis llegar desde el apartado contactar, mejor, porque para mí es más sencillo. Porque si cojo un comentario de iVoox de aquí, en el Twitter otro, cojo si no otro de, no sé, entonces me cuesta más recolectar, digamos. Entonces, sobre todo, a ver, que está guay, que si os pilla mejor eso, pues donde queráis. Pero que si estáis delante del ordenador, pues si lo hacéis desde contactar, mucho mejor. Y sobre todo, si son dudas, desde el apartado contactar o desde el botón de grabar, ¿vale? Si queréis que se escuche vuestra voz, guay. Que no, que sois tímidos, pues me lo hacéis por escrito. Comentaros que las dudas serán públicas. O sea, dices, oye, que es que ¿cómo hago para empezar a correr descalzo? Me llamo Pepe de Murcia. Pues yo diré, Pepe de Murcia, no voy a decir el apellido ni nada, pero vale, que diré Pepe de Murcia y entonces os leo lo que me comentéis o lo que dejéis grabado. Oye, que decís, que yo no quiero que se escuche mi caso. Bueno, pues cambiamos el nombre por temas de privacidad o lo que sea, ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Oye, no quiero que lo digas, tal, bueno, pues no lo digo, ¿vale? Que tampoco hay ningún problema. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por llevar ahí ya casi medio año escuchando y un año entero ya de proyecto. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, el jueves tenemos otro episodio. Así que venga, el jueves nos vemos. Un abrazo.